Eres completamente egoísta, Claire. La voz de mi madre rebotó en las encimeras de mármol de su casa en Nashville como un látigo. Tu hermana tiene un sueño y tú solo estás sentada sobre todo ese dinero como si fueras una avara. Apreté el borde del fregadero de la granja, tratando de mantenerme firme mientras la habitación se transformaba en una sala de juicios y yo era la acusada. Me llamo Claire Dawson y a mis 31 años, aparentemente era la villana por negarme a vaciar mis ahorros ganados con esfuerzo para financiar la última, gran oportunidad de mi hermana menor Mia. No es así, dije, obligando a que mi voz permaneciera calmada. He trabajado años por ese dinero. Tengo planes. ¿Planes? Se rió Mia, lanzándose su cabello rubio caramelo como si estuviera en un reality show. ¿Tus pequeños trabajos en Seattle? Esto es una oportunidad real, Claire. Su sueño, un bar de vinos de lujo en el centro de Nashville, con jazz en vivo y tablas gourmet de precio exagerado. ¿Te imaginas cuántos influencers podría atraer? Insistió. Mi padre, usualmente el diplomático silencioso, habló finalmente. Claire, sé razonable. Tu hermana tiene visión. Siempre ha tenido esa chispa. Luego vino la daga. Tú eres estable, constante. Siempre puedes ahorrar más. Esas palabras, estable, constante, me cortaron más profundo de lo que ellos sabían. En nuestra familia, eran un código para aburrida, olvidable. Tragué saliva. Tengo 138,000 pesos ahorrados, dije en voz baja. Y Mia quiere todo. Cada centavo. Es una inversión, replicó Mia. Serías socia por primera vez en tu vida. Piensa en grande, Claire. Pero todo lo que yo podía pensar era en el camino que me había traído hasta aquí, un pequeño apartamento en Seattle mientras trabajaba en 2 empleos durante la maestría. Noches largas revisando reportes de análisis. Vacaciones que no tomé. Compras impulsivas que no hice. Recortando cupones hasta mis 20s. Mientras tanto, Mia saltaba de un fracaso a otro. Su boutique online que fracasó en 4 meses, el estudio de bienestar que cerró en 8 semanas, la empresa de eventos exclusivos que solo tuvo un cliente. Cada vez, mamá y papá la rescataban, convencidos de que la siguiente sí sería la buena. No, dije finalmente con palabras afiladas como vidrio. Lo siento, pero no lo haré. El silencio duró medio segundo antes de la explosión. ¿Cómo puede ser tan cruel? Lloró mi madre. Y así, de repente, yo era la egoísta por negarme a financiar el sueño de alguien más a costa del mío. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi padre con tono acusador. Sabía que me tenías envidia, escupió Mia con sus labios perfectamente brillosos curvándose en una sonrisa. Pero esto es bajo incluso para ti. Los miré de verdad. Mi madre, que pasó toda mi infancia instándome a ser más como mi hermana. Mi padre, que nunca preguntó por los proyectos que me consumían las noches, pero asistía orgulloso a cada gran apertura de Mia. Y Mia, hermosa, magnética, que nunca tuvo un trabajo estable, pero que siempre conseguía lo que quería. No estoy celosa, dije con voz calmada. He terminado. Me di la vuelta y salí de la cocina, ignorando el coro de mi nombre y las acusaciones que rebotaban detrás de mí. Arriba, en mi antiguo cuarto, agarré la mochila de cuero que había escondido debajo de la cama días antes. Lo había visto venir. Mia llevaba semanas dejando pistas sobre su aventura que no podía fallar y yo conocía el patrón: encanto, presión, culpa. Claire Marie Dawson, no te atrevas a salir por esa puerta, gritó mi madre mientras bajaba las escaleras. Me detuve al fondo, me giré y los miré por última vez. ¿Saben qué es lo divertido? Dije con una leve sonrisa. Ninguno preguntó jamás cuáles eran mis planes para ese dinero. Ni una sola vez. Porque sus planes probablemente involucraban más hojas de cálculo y aburrimiento. Algunos de nosotros realmente queremos hacer algo de nuestras vidas, se burló Mia. Reí suavemente, sin amargura esta vez, solo con compasión. Adiós, dije simplemente y salí. Detrás de mí, los sonidos que conocía tan bien, los sollozos de mi madre, el suspiro pesado de mi padre, los gritos furiosos de Mia. Pero al subirme al auto y salir del camino de entrada, me sentí ligera. No tenía ni idea. Mientras Mia soñaba con lounges de terciopelo y bares de champaña, yo estaba construyendo algo real. Mañana tomaría un vuelo a Zúrich para empezar como directora de estrategia en una de las principales empresas de energía renovable. Un trabajo que había conseguido con esfuerzo y noches sin dormir. El salario era transformador.
El trabajo significativo. Lo mejor, a 5.000 kilómetros de sus demandas interminables. Mi teléfono vibró con llamadas y mensajes. Lo apagué. Ellos se enterarían de mi noticia eventualmente, pero no esa noche. Para mañana, estaría cruzando las puertas de vidrio de mi nueva oficina con vista al lago de Zúrich. Que me llamen aburrida, yo lo llamo libertad. Que me llamen egoísta, ya no seré el cajero automático de la familia, la constante a la que solo recurren cuando necesitan rescates. Mi teléfono permaneció apagado mientras caminaba por el aeropuerto de Zúrich, abordando el vuelo nocturno que cambiaría mi vida. Los mensajes podían esperar. Ahora, los Alpes me llamaban. Y por primera vez en mi vida respondía. 3 meses pasaron en un torbellino de oficinas con paredes de vidrio, cumbres globales y trabajo que se sentía significativo cada día. Mi apartamento daba al lago de Zúrich, que brillaba como plata líquida al sol de la mañana. Despertaba con el suave zumbido de los tranvías en lugar del interminable drama familiar. Las primeras semanas, mi teléfono se llenó de mensajes de voz. Mi madre oscilaba entre lo histérico. ¿Cómo pudiste abandonarnos así? Y lo manipulador. La presión arterial de tu padre está por las nubes por tu egoísmo. Mía alternaba entre la furia. Lo arruinaste todo. Y la negociación desesperada. Solo dame el dinero, aunque sea un 20%. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Tenía cosas más importantes en que concentrarme. Mi trabajo en la empresa de energía renovable era todo lo que había soñado y más. En 2 meses, ya lideraba negociaciones para un proyecto multimillonario de desarrollo de redes de energía sostenible en toda Europa. Mis estrategias llamaban la atención y, por primera vez, me reconocían por mi visión, no me llamaban constante o aburrida. Entonces llegó el correo. Estaba revisando una presentación cuando mi CEO entró a mi oficina con un comunicado de prensa en la mano. Claire, ¿has visto esto? Forbes quiere destacarte en su lista de los 30 innovadores menores de 35 en energía. Quieren una exclusiva. Me quedé mirando el titular en el borrador que me entregó. Ahí estaba, mi nombre, mis ideas a punto de hacerse globales. La publicación incluía una invitación para hablar en el Foro Económico Mundial en Davos. Esa noche, me senté en mi balcón, tomando un espresso y viendo las luces de la ciudad reflejarse en el lago, cuando mi teléfono vibró. Era el número de mi padre, la primera vez en 3 meses. Contesté. Claire. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Vimos el artículo en Forbes y la invitación a la conferencia. Sí, dije calmadamente. ¿Por qué no nos contaste sobre el trabajo en Zúrich? ¿Todo eso? Nunca lo preguntaron, papá, dije. Estaban demasiado ocupados llamándome egoísta por no financiar su bar de vinos. Hubo un silencio. Luego, en voz baja. El bar fracasó. El edificio tenía problemas legales. Fue un desastre. Cerré los ojos, escuchando el zumbido tranquilo de la ciudad abajo. Por primera vez, no sentí culpa ni remordimiento. Solo libertad. Miré el lago de Zúrich, las luces de la ciudad brillando como una promesa de todo por lo que había luchado. Y esto era solo el comienzo. ¿Quieres saber qué pasa cuando Claire enfrenta a su familia de nuevo? Decía mi voz interior. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Pero tú y papá siempre estuvieron demasiado ocupados con la última aventura de Mía para escuchar. Oí un fuerte suspiro del otro lado de la línea. No nos dimos cuenta. No, dije en voz baja. No lo hicieron. Y ahora tengo que irme. Tengo que madrugar mañana. Estamos finalizando un proyecto importante. Claire, espera, la voz de mi madre se quebró. ¿Tu hermana? Ha estado luchando desde que te fuiste. Nada le ha funcionado. Tal vez si solo hablas con ella. No, mamá, la corté suave pero firme. Ya no soy el plan B de Mía. Tengo mi propia vida. Colgué y me senté en mi balcón, contemplando la superficie brillante del lago de Zúrich, recordando todas las veces que traté de compartir mis sueños, las noches de desvelo elaborando modelos de negocio en la maestría, mientras mi familia ignoraba mis logros para celebrar los de Mía. La graduación que casi no reconocieron porque ese fin de semana ella inauguraba su boutique. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Mía. Vi tu pequeña aparición en Forbes. Qué lindo desperdiciar la vida haciendo números mientras tu familia se desmorona. Muy elegante, Claire. Sonreí y escribí. En realidad sí. Muy lindo. Luego bloqueé su número.
A la mañana siguiente, mientras estaba en el atrio de vidrio de nuestra sede, viendo el amanecer reflejarse en el lago, entró mi CEO. Claire, dijo sonriendo. Curiosa situación. Tu hermana llamó a la oficina ayer, preguntó si tenemos algún puesto ejecutivo disponible, dice que tiene experiencia dirigiendo negocios. No pude evitar reír. ¿Qué le dijiste? Que estamos completos, con estrategas de energía calificados. No le cayó bien. La ciudad brillaba con la luz dorada de la mañana y por primera vez me sentí completamente libre, sin culpa, sin expectativas, solo propósito. Cuando te contratamos, añadió él, tu familia estaba como contacto de emergencia. ¿Quieres actualizarlo? Pensé en todas las veces que mi familia convirtió las crisis en palancas de presión. Sí, dije firme. Lo haré. Mientras el equipo se reunía para empezar el día, el último peso de obligación se deslizó de mis hombros. No solo había encontrado una carrera, me había encontrado a mí misma. Ninguna llamada manipuladora, berrinche o chantaje podría quitármelo. Por primera vez mi madre tenía razón en algo, me veía feliz. Y de verdad estaba prosperando. No a pesar de haberme ido, sino gracias a ello. 6 meses después de la aparición en Forbes, estaba en mi oficina con vista al lago, revisando mi teléfono incrédula. 8 mensajes de voz de mi familia, cada uno más desesperado que el anterior. No había sabido de ellos desde que bloqueé a Mia y actualicé mis contactos de emergencia. ¿Por qué ahora tanto interés? Al parecer, la transmisión global del Foro Económico Mundial la noche anterior había causado sensación en casa. Allí estaba yo, la aburrida y predecible Claire, hablando con seguridad sobre soluciones energéticas sostenibles ante líderes mundiales. El primer mensaje era de mi madre, con un tono repentino de orgullo. Cariña, fuiste absolutamente brillante. ¿Por qué no nos dijiste que hablabas en un evento tan importante? Los Henderson lo vieron en CNBC y nos llamaron para felicitarnos. El siguiente de mi padre. Princesa, no teníamos idea de que tu trabajo fuera tan importante. El club social está hablando de ti. Incluso el decano de la universidad me llamó desde el lounge, debemos estar muy orgullosos. El resto eran parientes lejanos que no me hablaban desde hacía años, de repente fascinados por mi carrera. Pero el último mensaje me hizo detenerme. Mia, desde un número nuevo. Claire, vi tu discurso. Te veías increíble. He estado pensando que tal vez podríamos hablar. Tengo una nueva idea para una marca de belleza ecológica y con tus contactos. Eliminé el mensaje sin dudar. A través de las paredes de vidrio de mi oficina, vi a mi equipo preparándose para las negociaciones del día, la etapa final de un proyecto de 2.000 millones de euros que transformaría la infraestructura energética de Europa. Justo entonces, Henrik, nuestro CEO, tocó la puerta con una sonrisa. ¿Lista para más fama? Bloomberg quiere una entrevista exclusiva después de cerrar el trato. Reí y tomé mi blazer, mientras no retrasen a mi equipo, dije mientras caminábamos hacia la sala de juntas. Henrik me entregó un sobre. Hablando de reconocimientos, dijo, la cumbre climática de la ONU te invitó como oradora principal. Todos los gastos cubiertos, más un honorario que pondría celosos a la mayoría de los CEOs. Abrí el sobre, con los ojos abiertos por el monto. Esto es increíble. Te lo ganaste, Claire, sonrió Henrik. Tu estrategia está cambiando las reglas del juego. Aunque sospecho que tu familia estaría decepcionada al saber que gastarás este dinero en expandir proyectos de energía renovable y no en financiar la siguiente idea de negocio de Mia. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Cariña, estamos pensando en ir a visitarte. Mia tiene ideas maravillosas para compartir contigo. Tu charla podría ayudar mucho a su marca. Apagué el teléfono y sonreí. Algunas cosas nunca cambian, pero yo sí. No iba a regresar. Escribí una respuesta rápida. Lo siento, no puedo recibir visitas. Muy ocupada finalizando el Acuerdo Internacional de Energía Verde. Pueden ver mi entrevista en Bloomberg la próxima semana. Apagué el teléfono, agarré mis materiales de presentación y me dirigí al salón de conferencias. El equipo de filmación ya estaba instalando cámaras mientras mi equipo terminaba de afinar los modelos de datos para la expansión de la red renovable de 2.000 millones de euros. La sesión mostraría cómo nuestro programa piloto había reducido las emisiones de carbono en un 40% en varias ciudades europeas. ¿Podrías explicar frente a cámara qué te inspiró a perseguir la energía sostenible? Preguntó Dawson, la productora.
Pensé en todos esos años en que mi familia desestimaba mis ambiciones como aburridas. En cada cena familiar, cuando me presionaban para ser más como Mía, llamativa, arriesgada, extravagante. Sonreí a la cámara. Aprendí desde temprano que los cambios más poderosos no siempre son los más ruidosos. A veces, el progreso es constante, deliberado y silencioso, pero mueve al mundo. La productora sonrió. Perfecto. Ese es exactamente el tono que necesitamos. Mientras las cámaras rodaban y comenzaba la sesión, miré a mi alrededor, ejecutivos, líderes gubernamentales, inversionistas. Hace 6 meses me llamaban sin ambición. Hoy, líderes mundiales pedían mi firma. Mi vida no era nada de lo que mi familia imaginó para mí. Sin boutiques, sin carreras de atención desesperadas. Había construido este futuro ladrillo por ladrillo, noches de desvelo, informes de estrategia, valor para alejarme de quienes nunca creyeron en mí. La hija constante se había convertido en la arquitecta de la mayor iniciativa de energía verde de Europa. No persiguiendo atajos, sino respetando su propia visión. Horas después, al cerrar el trato y recibir los aplausos, me paré en el podio mirando la sala. Mi teléfono vibró en mi bolso, sin duda con más llamadas de casa. No lo revisé. Mi verdadero círculo estaba allí, colegas que me respetaban, socios que confiaban en mi experiencia, la red global que valoraba mi voz. Esa noche, subí a mi balcón con vista al lago de Zúrich, la ciudad brillando como una constelación. Pensé en el camino que me llevó hasta aquí, los insultos, las dudas, las comparaciones interminables, y sonreí. Mañana volaría a Ginebra para la ponencia principal en la cumbre climática. Las cámaras volverían a rodar y el mundo escucharía. La hija que llamaban aburrida había encontrado su lugar en el escenario, no exigiéndolo como lo haría Mía, sino ganándoselo con trabajo paciente y constante. Y esa era la mayor victoria de todas. Me alejé de la vida que todos planeaban para mí. Y déjenme decirles, no fue fácil. Los remordimientos, las acusaciones, la voz constante en mi cabeza preguntando, ¿y si tienen razón? Los enfrenté todos. Pero aquí estoy, prosperando en una carrera que importa, rodeada de personas que me valoran por lo que soy, no por cuanto puedo darles. Si alguna vez te encontraste en una situación en la que tu familia o amigos esperaban que sacrificaras tus sueños por los de ellos, cuéntame en los comentarios, ¿te mantuviste firme o todavía lo estás descubriendo? Quiero escuchar tu historia, porque nadie habla suficiente del valor que se necesita para ponerte primero. Y si tomas algo de mi viaje, que sea esto: ser constante no es aburrido. Establecer límites no es egoísta. Es supervivencia. Es fortaleza. Tu valor no se define por cuánto renuncias a los demás. Se define por la vida que construyes para ti. Si crees en eso también, dale clic a suscribirte y acompáñame en el próximo capítulo.